Bueno, varios medios, la mayor parte de los medios traen hoy como nota principal la decisión primero que tomó la Suprema Corte. Votaron 8 votos a 3. Yo podría decir 8 votos a 1, porque hay 2 votos automáticos siempre con el presidente López Obrador en la Corte, pero bueno, 8 votos a favor, la Corte anuló eso que se conoce como el decretazo del presidente López Obrador, un decreto del 2021. 2021, sí, ¿no? Del Sí. 2021, que consideraba obras de seguridad nacional, una serie de las obras emblema de este gobierno, consideraba que por razones de seguridad nacional la información sobre esas obras se reservaba no sé cuántos años. Bueno, ayer la Corte echó abajo ese decreto y rápidamente, en la edición de la tarde del Diario Oficial de la Federación, apareció un nuevo decreto informando que que obras insignia de este gobierno se mantendrían reservadas. El Tren Maya, el Tren Interoceánico y los aeropuertos de Palenque eran 3, ¿no? Son 3. El sí. de Palenque, Chihuahua, el de Chetumal y el de Tulum. Eran 3. Entonces aquí sí que la acción tuvo una reacción inmediata. Roberto Gil, buen día. Buen día, Ciro, buen día, Manuel. Roberto, buen día. El presidente reacciona a la sentencia con otro decretazo. Es un decretazo un poquito menos, digamos, menos intenso que el anterior. En el 2021, el que fue motivo de la resolución de la Suprema Corte, se calificaban todas las obras como de seguridad nacional y de interés público. Ahora solo lo acota a unas obras en específico. Un poco de contexto, Ciro Manuel, el decretazo de 2021 no solamente tenía como intención obstaculizar el acceso de información, calificando de seguridad nacional estas obras, es decir, usando la excepción constitucional al derecho que tenemos los mexicanos de conocer cómo se utilizan los recursos públicos. Esa excepción constitucional es la seguridad nacional. Dice la Constitución que cuando está comprometida la seguridad nacional, puede el gobierno reservar la información de alguna cosa pública y en consecuencia impedir que los ciudadanos conozcamos cómo se utilizan esos recursos y las tripas de una determinada decisión o política pública. Pero al mismo tiempo, también al calificarla como de interés público, la intención era impedir o obstaculizar la posibilidad de que se promovieran amparos. Los amparos, por ejemplo, de organizaciones de la sociedad civil que estaban preocupados por la afectación al medio ambiente, esas suspensiones que se dictaron en algún momento para estas obras porque no tenían proyecto, porque no tenían manifestación de impacto ambiental, porque no habían cumplido con los requisitos de acreditar cuál sería la implicación con el medio ambiente. Entonces, el gobierno generó esta determinación para que no pudiéramos conocer, por un lado, pero también para que fuera más difícil la promoción de los amparos. Ayer la Corte sigue insistiendo, mi querido Ciro, en que hay solo 2 votos que hay que descontar. Yo sigo pensando que en realidad son 3 los que hay que descontar ya en la Suprema Corte, porque hay un ministro que está pues muy reiteradamente votando a favor de las causas del gobierno. Yo sí quisiera decir, Ciro, que este nuevo decretazo es una forma de desacato. Es una forma de desacato a una resolución de la Corte. La Corte ha dicho en es una forma de desacato, Roberto, pero es perfectamente legal. Es perfectamente legal, es una forma de desacato, sí. Déjame decirlo así, light. ¿Por qué? Porque volvemos a empezar. La Corte determinó por 8 votos contra 3 que no se puede calificar como de seguridad nacional ciertas obras para, insisto, obstaculizar el acceso a la información y por el otro lado obstaculizar la promoción de los amparos. Y la Corte dijo, eso no se vale.
al momento de emitir un decreto, pues estás desacatando la razón constitucional de los jueces máximos de este país. Sí, en efecto, es perfectamente legal, pero podríamos decir que se trata de un recurso procesal, una chicanada, como decimos en el argot, para volver a empezar, ¿sí? O para volver a abrir esta discusión y ganar tiempo. ¿Qué va a pasar si este decreto se tiene que impugnar otra vez? Seguramente ocurrirá. Sí, pero nada más hay un problema. El caso que se resolvió ayer por la Corte, ese 8-3, fue promovido por el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. El INAI está hoy colapsado, no puede funcionar, porque el Senado de la República se ha resistido a nombrar a las vacantes que tiene ese órgano. En consecuencia, hoy no puede tomar una decisión el INAI, es decir, no podría presentar la controversia constitucional que diera ocasión para que la Suprema Corte se volviera a pronunciar sobre este mini decretazo. En consecuencia, es una manera de desactivar la Constitución, es una manera de desactivar una resolución de la Suprema Corte de Justicia. ¿Es legal? Sí. Bueno, a ver, perdón, Roberto, tenemos que hacer una pausa. Regresamos contigo en un momento. Gracias. Concluimos con este comentario de Roberto Gil sobre la decisión que tomó y anunció y publicó ayer el gobierno ante un nuevo revés en la Corte, que echó abajo el decreto que blindaba las obras públicas construidas durante este gobierno. 8 ministros de la Corte votaron por anular ese decreto. 5 horas después, apareció en el Diario Oficial de la Federación un nuevo decreto que blinda informativamente no todas las obras, pero sí el Tren Maya, este proyecto del tren interurbano, ¿sí? Y 3 aeropuertos. Del Istmo, y 3 aeropuertos. Y nos decía Roberto Gil que es una forma de desacato de la resolución de la Corte. Yo te decía que pues un desacato pero legal. Tú decías, es una chicana jurídica porque vuelve a mandar las cosas al principio, con la diferencia de que quien impugnó el decreto original del 2020 fue el INAI, y hoy el INAI pues difícilmente podrá hacer eso. En eso nos quedamos, Roberto. En eso nos quedamos, Ciro, y cuando digo que se trata de un desacato light, es porque implica que la decisión que tomó la Corte, las razones, son burladas a través de un mecanismo que implica simplemente evadir el cumplimiento de esta sentencia. Emitir un nuevo decreto calificando de seguridad nacional que tiene efectos de acceso a la información, efectos de blindaje informativo, como bien decías, pero también interés público porque también tiene un propósito de impedir la promoción de los amparos o el otorgamiento de amparos y de suspensiones que pueden estar estudiando algunos jueces. Ciro, creo que ya estamos entrando a un territorio muy peligroso. Esta confrontación, no solamente pública, mediática, sino también legal, jurídica, con la Suprema Corte de Justicia, puede poner en estrés, en entredicho, el orden constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es un poder cuya eficacia de sus decisiones depende de la legitimidad que tenga el propio órgano. Es decir, este poder, el Poder Judicial, sus resoluciones dependen del cumplimiento de sus destinatarios. Necesita de terceros para que una decisión sea cumplida. Cuando empezamos desde el poder público, desde el poder ejecutivo, a impedir que estas resoluciones se lleven a cabo, es un muy mal mensaje hacia los ciudadanos. Es decir, se vale hacer este tipo de estrategias de evasión del cumplimiento de una resolución del máximo tribunal de nuestro país. No es menor que el mismo día, en horas de diferencia,
cuando la Suprema Corte está razonando que la Constitución prohíbe utilizar la excepción de seguridad nacional a rajatabla, que los ciudadanos tenemos el derecho de conocer cómo se utilizan los recursos públicos, que el gobierno debe ser una caja de cristal y no un manto de opacidad. Ese mismo día, el presidente, con su firma, con la ratificación de los secretarios, determina incumplir de una manera técnicamente legal, pero creo que moralmente incorrecta, porque no se puede desacatar una decisión de la Suprema Corte de Justicia reiniciando una discusión. ¿Qué es lo que va a pasar? Ciro, ¿tendrá alguien que impugnar? El INAI no existe, no hay una afectación por parte de los poderes públicos, la Cámara de Diputados no tiene los votos suficientes ni la presidencia para poder, la mayoría, mejor dicho, para poder interponer una controversia constitucional, el Senado es lo mismo. ¿Quién va a llevar ahora esta decisión a juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Nadie. ¿Por qué? Porque parte de la estrategia del gobierno es colapsar los órganos que velan por estos bienes públicos. La transparencia es un bien público, hoy en franco declive. ¿Por qué? Porque el órgano garante de nuestro derecho a conocer cómo funciona el gobierno simplemente no puede funcionar. El decretazo que fue revertido por la Suprema Corte de Justicia ha sido sustituido por un mini decreto, mini decreto que implica, Ciro, la opacidad, pero también implica la violación al orden constitucional. ¿Qué dijo el presidente sobre este tema, Marco? El que se reserve este grupo de obras no significa que no se va a informar. Agrega el presidente que no hay ninguna disposición legal para negar información alrededor de estos proyectos. Y después se va a lo político. Si tenemos que proteger las obras es porque insensatos, corruptos, antipatriotas pueden pararnos las obras como ha sido su intención. Y entonces nombra, por supuesto, a Claudio X González, al abogado Gómez Montt. ¿A qué habla Fernando Gómez Montt? En realidad habla de Gómez Montt, nunca da un primer nombre, del ministro en retiro Cosío, del abogado Carvajal, y los pone... ¿Quién es el abogado Carvajal? ¿Y cómo los calificó de qué? ¿Antipatriotas? Insensatos, corruptos, antipatriotas. Pueden pararnos las obras como ha sido su intención. No estoy inventando nada y tenemos que blindar estas obras. Inmediatamente después se va contra el Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia está completamente en contra de nosotros y de la transformación del país. ¿Cómo no vamos a blindar las obras? Tengo que estar más despierto que nunca porque nos están bloqueando y de manera abierta, descarada, el Poder Judicial está en contra nuestra. Bueno, pues ahí está, Roberto. Como decimos los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Sí. El presidente está diciendo que emitió ese decreto con la intención de obstaculizar que ciertas personas, organizaciones puedan promover acciones legales para conocer la información o para razonar la afectación a un interés público como es el medio ambiente. Nos está diciendo con todas sus letras que la emisión de un nuevo decreto es para impedir que tenga vigencia, validez, la resolución de 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí entramos, insisto, en un territorio muy delicado, ¿cierto? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si empezamos en una ruta de desacatos judiciales? ¿Qué pasaría si el día de mañana el presidente dice la resolución de la Corte simplemente obedézcase, pero no se cumple? Es la ruptura del orden constitucional. Eso no ha pasado, Roberto. Eso no ha pasado, no ha pasado, Ciro, y no digo que no anticipo vísperas, pero esto es una llamada de atención. Bueno. El presidente acató la decisión de la Suprema Corte sobre la Guardia Nacional. El presidente ha acatado decisiones de la Corte que sobre las cuales ha calificado, ha expresado su inconformidad. Pero esto ya es una primera llamada de atención de que el presidente por lo menos va a buscar recursos legales o legaloides para que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sean burladas. Esto es una chicanada, Ciro, con todas sus letras, el mismo día
que la Suprema Corte interpreta un principio de la Constitución, el de la transparencia, y dice, no se vale impedir el acceso a la información de los mexicanos sobre el ejercicio de los recursos públicos y sobre una decisión de gobierno, no se vale. Bueno. Ese mismo día dice el presidente, pues sí se vale, y ahí les voy otra vez, con la pequeña diferencia que ahora veremos quién puede llevar a la Corte este mini decretazo a revisión. Bueno, oye, por otra parte, el presidente cariñosamente le pide al presidente del Senado, al señor Armenta, que no demande. No demande o Y que no denuncie denuncie, a la si es que ministra lo pensaba Norma hacer Piña realmente. por amenazas. ¿Cómo lo dijo Marco? Yo le aconsejaría al senador Armenta que no presentara ninguna denuncia porque va a convertir en mártir, en una heroína a Norma Piña. Si ya para todo el bloque conservador y sectores muy desinformados, manipulados de la clase media es una heroína, pues en denunciar a Norma Piña la va a convertir en mártir. Mi opinión es que no proceda, dice el presidente. Tenemos un minuto antes de corte, Roberto, sobre este tema. La comunicación de ayer de la ministra Norma Piña y lo que acaba de decir el presidente. Me parece verdaderamente lamentable que el presidente del Senado, que tiene la representación institucional del Senado, que tiene como una de sus funciones más importantes conducir la relación, la comunicación con otros poderes, se haya atrevido a revelar una conversación de naturaleza privada. Tiene un privilegio el presidente de la Corte, que le levanten el teléfono, el presidente del Senado, que le levanten el teléfono otros órganos del Estado, otros poderes públicos. Esto es una cobardía. ¿Sí? Legalmente no hay ninguna acción o consecuencia de esto. Esto es una discusión verdaderamente absurda. ¿De qué va a demandar? ¿En dónde va a demandar? ¿Y cuál va a ser, digamos, el motivo de una demanda del presidente del Senado que haya tenido ninguna? Pero entonces lo calificas como ¿de qué dijiste? Cobardía. Una cobardía de Alejandro Armenta. Una cobardía y también una violación al estatuto del presidente del Senado. Bueno. Tiene que conducir con objetividad e imparcialidad la relación. Muy bien. Gracias, Roberto. Gracias. Sí, gracias. Gracias, Roberto Abrazo, Gil. Roberto. Volvemos. Lo dice un expresidente del Senado. Lo dice un expresidente del Senado.